A ti que me escuchas, deseo que tengas un bendecido día. Y muchas gracias por compartir este espacio de reflexión de la palabra de Dios a través de la lección divina. Hoy vamos a reflexionar un texto muy hermoso del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, de los versículos 5 al 42. Pasando Jesús por Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí también estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la larga caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús: «¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana?» Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva». Contestó la mujer: «Señor, si ni siquiera tenemos con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él?». Jesús contestó: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna». Entonces la mujer exclamó: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí». Ella le contestó: «No tengo marido». Jesús continuó: «Cierto, no tienes marido, has tenido 5, y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios». Jesús respondió: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Entonces Jesús le dijo: «Soy yo el que está hablando contigo». En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías?». Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto los discípulos le insistían: «Maestro, come algo».
Pero él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿será que alguien le ha traído de comer? Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo: levanten la mirada y observen los campos sembrados que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos, y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente fueron muchos más los que creyeron en él, de modo que decían a la mujer: ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, primero vamos a hacer como una pequeña estructura del contenido del texto. Digamos que desde el versículo 5 hasta el versículo 15 se desarrolla toda la escena del diálogo entre la mujer y Jesús sobre el tema del agua. Pero este tema tiene 2 interpretaciones: el agua que le pide Jesús para calmar la sed y el agua que va a recoger la samaritana, por supuesto también para calmar la sed allí en el pozo de Jacob. Pero surge una nueva agua, el agua viva que da Jesús para nunca más volver a tener sed. El agua viva que calma la sed espiritual de las personas y que se convierte en el interior de las personas en un manantial que conduce a la vida eterna. Y del versículo 16 al versículo 19, Jesús empieza a evidenciar la vida de la samaritana, diciéndole que no solo tiene un marido, sino que ha tenido 5. Y esto es lo que le lleva a la samaritana a comprender que tal vez Jesús es un profeta. Por eso la samaritana, desde el versículo 19 hasta el 24, le propone un nuevo diálogo sobre el lugar para rendir culto a Dios. Y si Jesús era un profeta, pues él le debería aclarar este tema, concluyendo que a Dios solo se le debe adorar en espíritu y en verdad. Y pareciera que esto que le está comentando Jesús no le da mayor claridad a la samaritana. Por eso del versículo 25 ella viene a decir: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar y cuando Él venga nos lo explicará todo. De acá surge un nuevo diálogo y Jesús le responde: soy yo el que está hablando contigo. Y ahí se interrumpe la escena, llegan los discípulos y después empieza Jesús a formar a los discípulos sobre el alimento que da Jesús, que consiste en hacer la voluntad del Padre del cielo. Y el texto cierra desde el versículo 39 hasta el 42 con la profesión de fe de la gente de aquel pueblo, que ya no cree solo por el testimonio de la samaritana, sino que cree, como viene a decir en el versículo 42, creen porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que Él es verdaderamente el Salvador del mundo.
En síntesis de este texto lo que podemos ver es como a partir de una realidad muy sencilla, donde Jesús se acerca a pedir agua para calmar la sed, inicia un diálogo con esta mujer, con la cual no debería estar hablando, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser samaritana, con la que los judíos no se trataban. Y es un diálogo que va creciendo en profundidad. Se parte de una realidad muy sencilla, un diálogo que al parecer no es comprensible, hablando del agua que da la samaritana para calmar la sed física, pero Jesús le quiere dar un agua viva que calma la sed espiritual. Inicialmente este tema es incomprensible para la samaritana, por eso en ese diálogo va ascendiendo y después ella, con lo que le ha dicho sobre su vida, llega a comprender de que tal vez este es un profeta. Pero Jesús le habla y las palabras de Jesús todavía son incomprensibles, por eso dice no. Más bien cuando venga el Mesías nos lo explicará todo. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías, está hablando contigo. Y esto es lo que provoca que la samaritana vaya y le cuente a las personas de su pueblo que tal vez ha encontrado al Mesías. Esta es una síntesis del camino de fe que debemos tener cada creyente. Pero después de haber pasado por la lectura del texto y la meditación de los elementos centrales del texto, vamos a adentrarnos en la reflexión. Y vamos a enfocarnos en los dos tipos de agua. El texto entreteje dos realidades, la realidad material, la realidad física y la realidad espiritual. Por eso dice Jesús, el que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua que no calma la sed definitiva del ser humano. Y esa sed por la que tú y yo pasamos es la falta de conversión, muchas veces sumergidos en las situaciones de pecado, de problemas, de egoísmos, de conflictos, de falta de paz en nuestro corazón, del sinsentido de nuestra vida, porque quizá no somos felices con lo que tenemos. Y es ahí donde acudimos a diversos pozos a calmar la sed, pero solo hay uno donde encontramos la verdadera agua viva que da Jesús. Pero, ¿qué significa el agua viva? El agua viva que da Jesús es una nueva vida, una nueva manera de vivir, donde como la samaritana nos devela, nos saca de la situación de pecado en la que estamos sumergidos y nos invita a una nueva propuesta, a un nuevo camino, a dejar de lado todo aquello en lo que hemos estado sumergidos a lo largo de nuestra vida. Por eso, cuando permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, a nuestro interior, como Él dice, solo allí adentro en nuestro espíritu se convierte en un manantial, en una fuente, en una nueva manera de vivir, de existir, que nos permite vivir un estilo de vida diferente, un nuevo camino que nos conduce a la vida eterna. Y es ahí donde sucede la conversión, el cambio de vida que nos impulsa, como a la samaritana, a dar testimonio. Tal vez este es el Mesías que habíamos esperado, lo he encontrado, y por el testimonio de la samaritana muchos creyeron en Jesús, pero ya no solo por el testimonio de ella, sino porque ellos mismos lo han experimentado, lo han comprobado en su vida. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia, ese don que solo viene de Dios en este hermoso tiempo de la Cuaresma. Deseo que tengas una bendecida semana. Te invito a compartir esta reflexión con otras personas y a suscribirte a este canal de YouTube.